Así que bueno, esperemos cada día poder estar más atentos, más despiertos, más presentes con las circunstancias que suceden. Y eso nos va a poner en un lugar de ventaja sobre aquellos que viven distraídos, que viven engañados. Hoy quiero traerles un mensaje, que está en la palabra de Dios, obviamente. Espero que puedan verlo en la palabra de Dios, ¿no? No es un mensaje mío. Lo que decimos es que Dios en todos los tiempos ha utilizado personas, ha llamado personas con un corazón recto hacia Él para llevar adelante distintos propósitos, distintas circunstancias que eran necesarios desarrollar. Y Dios tuvo llamamiento a muchas personas, y esas personas, muchas respondieron porque estaban atentos al llamado de Dios, estaban presentes para lo que sucedía. Más allá de todos los defectos y situaciones que cada uno podría llegar a tener, ellos aceptaron el llamamiento de Dios y Dios trabajó en ellos, moldeándolos, trayéndoles sabiduría, fortaleza a través del Espíritu, fortaleciéndolos en palabra, en espíritu, en verdad, y lograron propósitos. Por ejemplo, en Hebreos 11 encontramos, el capítulo de Hebreos 11 nos habla acerca de la fe y cómo muchas personas, hombres y mujeres, habiendo escuchado el llamamiento de Dios y en esa fe, en la fe que nos habla Hebreos 11, lograron resultados. Hay una lista enorme de creyentes que en distintos tiempos pudieron obtener de parte de Dios revelación y llevaron a cabo cosas que Dios les pedía. Vamos a leer del 32 al 34, no les voy a leer todo Hebreos 11, después si quieren ustedes léanlo detenidamente y van a ver la lista de hombres y mujeres que en fe lograron cosas que para los 5 sentidos era imposible. En Hebreos 11, 32 al 34 vamos a leer: ¿y qué más digo? Dice la palabra. Pues el tiempo me faltaría, ya había hablado de muchos, pero sigue diciendo, el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, o sea, la muerte, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esta lista de personas, de hombres y mujeres que con valor se pararon firme en las promesas de Dios, en los propósitos de Dios, y obtuvieron resultados extraordinarios que por ellos mismos jamás hubiesen logrado. Hace pocos días, en la reunión de Balcarce, estuvimos viendo el tema de Gedeón, ¿sí? Y justamente de él quiero hablar, porque me pareció muy interesante poder traer a toda la iglesia este tema, el tema de Gedeón, porque hay grandes principios, hay grandes puntos que tenemos que destacar en este relato de Gedeón. Todos los relatos que encontramos en la palabra de Dios, hay muchas personas que no creen que haya sucedido, ¿sí? Por ejemplo, que David haya derrotado a un gigante guerrero, o que haya sido Daniel y sus amigos rescatados del foso de los leones o del horno de fuego. Dice, no, son historias, son fábulas. Pero saben que esas personas se olvidan de que no eran por esas personas que se lograba eso, era por el poder de Dios. Eran milagros que Dios produjo a través de hombres y mujeres que creían. Entonces el que no cree ve eso como una fábula, como algo imposible. Pero para aquellos que creemos,
que creemos en el poder de Dios, que creemos en la misericordia de Dios, que creemos en los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida y en la vida de otros, como hizo en esas personas, toman valor, toman sentido en nosotros. Gedeón, está relatado este registro en Jueces 6 y 7. Yo no voy a leer todos los 2 capítulos porque nos va a llevar tiempo, pero sí voy a ver algunos versículos de estos registros para destacar algunas cuestiones que son importantes para nosotros, para que aprendamos. Porque no es solamente leer un registro y decir, qué bueno, qué grande que es Dios, sino también, ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿Qué me sirve a mí en mi vida diaria, en mi diario vivir? ¿Cómo? Deberes para la próxima. Deberes para la próxima, para toda la vida. Vamos a leer Jueces 6, 1 y 2, y nos va a dar el contexto de lo que, en el cual se movió Gedeón. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Madián era un reino que combatía permanentemente con el pueblo de Israel. Dice acá que los entregó en manos de Madián. Y no es que Dios te lo entregó, el tema es que ellos hicieron lo malo. Es decir, Dios no puede cubrir la maldad o la desobediencia. Dios no puede hacerse cargo del pecado de otros. No puede hacerse cargo. Dios puede obrar cuando hay un corazón que le busca. Pero ellos hicieron lo malo. Ya vamos a llegar. No nos apuremos a los relatos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. No pudo sostenerlos. No pudo sostener a ese pueblo rebelde. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Tuvieron que huir a lugares de refugio. Y después sigue relatando la palabra que ellos lo que sembraban, lo que cultivaban, venían los madianitas y se los robaban. Y los dejaban sin nada. Los saqueaban. Y ellos estaban temerosos y asustados, dice la palabra de Dios. Quiero leer con ustedes un registro en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer, porque no es que ellos no sabían, ellos sabían acerca de Dios. Fíjense en Deuteronomio, vamos a leer en el 30. No es que Dios no les había advertido, no les había instruido. El tema es que ellos se desenfocaron. Se perdieron algo en la película. Y no es porque Dios no se los haya dicho. En el 30, vamos a leer en el 16, dice Dios hablándole a su pueblo: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Una promesa de Dios, que Dios se iba a bendecir. ¿Nosotros queremos la bendición de Dios? Sí, pero hay algo que antes tenemos que hacer, que a veces nos olvidamos lo que es antes, ¿no? En el 17 dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ellos. O sea que Dios ya les había dicho: miren, cuídense de esto, de esto, de esto, de esto. Ellos en un momento se dejaron llevar por el mundo que los rodeaba. Empezaron a tener idolatría hacia otras cosas que no era Dios. Ponían a otras cosas antes que a Dios en sus vidas. Y Dios no pudo sostener su promesa, porque Dios es santo. Y Él se relaciona con aquellos que buscan esa santidad. Podemos ver en
en este primer aspecto que el pecado trae consecuencias. Un primer aspecto que no, el pecado trae consecuencias. Es inevitable. De hecho pasó con Adán y Eva en el paraíso. El pecado de ellos trajo consecuencias de las cuales nosotros también hoy recibimos esas consecuencias hasta que retorne Cristo y seamos transformados como Él es hoy, ¿sí? Pero mientras tanto, el pecado trae, y además el pecado está siendo energizado por el diablo mismo en este tiempo, para que los hijos de Dios se desenfoquen y caigan en pecado. Entonces, este es un principio que tenemos que entender. Así como la bendición viene como consecuencia de la obediencia, ¿sí? El pecado genera la desobediencia y trae consecuencias que no son justamente la voluntad de Dios. No es que vos vivas con esas consecuencias, pero sucede. Vamos a leer ahora, volvemos al libro de Jueces, Jueces 6. Vamos a ir viendo algunos registros para ver aspectos a considerar. No voy a leer todo el libro de Jueces, de los capítulos 6 y 7, pero vamos a ver algunos puntos. Primer punto, entonces, si no lo anotaron o si lo tienen en el celular, el pecado, ¿qué pasa? Trae consecuencias, ¿sí? Sepámoslo. Jueces 6:6 dice: de modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Acá viene lo que decía Maru, ¿no? O sea, en un momento, lo que decíamos hoy también, ese hijo que se fue a disipar los bienes al mundo y después cayó en sí. Oh, dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Dónde vine a parar? Ellos padecían a causa de Madián, de este pueblo que los sometía y los robaba, pero hicieron algo, clamaron a Jehová. Se acordaban que tenían un Dios todopoderoso que les había hecho la promesa de que los iba a bendecir si obedecían. Eso es lo que necesita Dios, un corazón arrepentido, un corazón que recapacite, que nos demos, que el orgullo, muchas veces el orgullo no nos deja ver lo que nos está pasando. No, esto es así, no, a mí nadie me cambia. El orgullo es algo que promueve Satanás. El mal orgullo, porque tenemos que tener un buen orgullo, ¿no? De ser hijos de Dios, ser orgullosos de ser hijos de Dios. Fíjese en Proverbios 28:13. Salmos, Proverbios 28, en el versículo 13, estamos viendo estos principios que nos muestra el relato de Gedeón. El 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El orgullo a veces nos hace decir, no, yo pecar. No, yo no soy pecador. No, esto pasó por tal cosa. Le echamos la culpa siempre a un tercero, ¿no? Alguien decía, es bueno siempre encontrar a alguien a quien echar la culpa. Entonces, nos sentimos bien ahí, pero hacernos cargo. Dice entonces en el 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Dios está dispuesto a bendecirnos y amarnos cuando hay un corazón arrepentido, un corazón que lo busca, que reconocemos nuestros errores, que los vamos a tener, a no rasgarse las vestiduras, porque vamos a tener errores. Somos personas que a veces les pifiamos, pero el punto está en recapacitar, en darnos cuenta que hemos caído en un lugar donde Dios no nos quiere ver ahí porque no nos puede bendecir. Entonces, Dios, ayúdame, como dijo acá en el versículo 6 de Jueces 6, y clamaron a Jehová. Entonces, el segundo punto, para que Maru el tema del arrepentimiento. Arrepiéntete de corazón si estás en pecado.
si te has apartado de Dios, si te das cuenta de que no estás bajo el cuidado, la mano del Omnipotente, ponete debajo del Todopoderoso, debajo de su paraguas de protección. Arrepentite. Segundo punto entonces, ¿qué tenemos que hacer si nos apartamos de Dios? Arrepentirnos. Me arrepiento de haber llegado a este lugar, de no haberte oído, de haberme distraído, de lo que sea. Te busco a ti, Dios Todopoderoso. Vamos a ir ahora a Jueces 6:11. Otro registro donde dice, y vino el ángel de Jehová, Dios mandó su ángel, y sentó debajo de la encina que está en Ofra. O sea, cuando su pueblo se arrepintió, Dios tomó acción. Eso va a pasar siempre. Cuando vos te arrepentís, Dios toma acción. Dios está esperando que nos arrepentamos de la situación en la cual caímos y Él toma acción. Él no te va a dejar patinando en el barro. No te va a dejar solo. Él va a tomar acción, siempre toma acción cuando hay arrepentimiento. Dice entonces en el 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Albieserita. Estos nombres difíciles a veces cuestan. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Acá aparece Gedeón. En toda esta situación donde había persecución, donde aparece Gedeón. El ángel va a buscar a un hombre que vamos a ver por qué lo va a buscar a ese hombre. En el 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, evidentemente, esta persona que estaba haciendo tareas de campo, guardando lo que había cosechado para que no vengan los madianitas y se lo roben, temeroso tal vez estaba ahí, se le aparece el ángel de Jehová, el ángel de Dios, y le da una palabra que él no se esperaba, varón esforzado y valiente. El tercer punto que tenemos que considerar en estos puntos que estamos viendo es que Dios conoce nuestro corazón. Así como conoce el corazón de Gedeón, que fue y se le presentó, y que él no lo estaba reconociendo. Él no estaba reconociendo este valor en él. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que no reconocemos el valor que Dios ve en nosotros como hijos de Dios y nos dejamos gobernar y someter a pensamientos de frustración negativos hacia nuestro ser? Y Dios nos ve como sus joyas preciosas de la palabra de Dios. Somos sus poemas, dice en Efesios. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Que Él nos estaba mirando cuando nos estábamos formando en el vientre de nuestra madre, dice la palabra de Dios. Entonces, cuidado con conversaciones que a veces puedan venir en nosotros de no posibilidad, de miserables, conversaciones que no corresponden que tengamos. Dios conoce nuestro corazón y por eso es que hoy estamos aquí. Por eso es que Cristo pagó el precio por nosotros. Dios conoce nuestro corazón. Otro registro que quiero mostrarles, acá en el mismo capítulo 6, en el versículo 14. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Vamos a leer hasta el 16. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová. Perdón, estoy leyendo el 14 al 16. Perdón, yo me salteé. En el 14. Vamos a leer el 14. Y mirando Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Sigue diciendo, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas
como a un solo hombre. Acá se le presentó este ángel y le dijo: varón esforzado y valiente. Y tuvo que seguir trabajando en su corazón, en el corazón de Gedeón, porque él seguía mirando las circunstancias que lo rodeaban, que era el menor de la familia, que era pobre, que no tenía las fuerzas. Claro. Aquí lo que podemos ver en este registro es que tenemos que conocer las promesas de Dios. En este momento Gedeón estaba enfocado en otra cosa, en su condición natural, en su condición de hombre, de pequeño, de grande, no sé, de pobre, pero no estaba escuchando lo que Dios le decía. Y Dios tuvo que repetírselo varias veces. Muchas veces tenemos situaciones y no tenemos en nuestro corazón la promesa de Dios para esa situación. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos ir a la palabra de Dios y que esa palabra esté en nosotros, more en nosotros. Porque eso nos va a permitir tener las fuerzas cuando vengan situaciones. Aquí Dios tuvo que trabajar en Gedeón trayéndole la palabra de Dios, su promesa, que Él iba a estar con él, que Él lo iba a acompañar, que Él lo iba a fortalecer. Conocer las promesas de Dios para la situación que tenés que enfrentar en tu vida. Si pensás que hay escasez, Dios es quien te trae la abundancia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios te va a dar todo lo suficiente para que abundéis en toda buena obra, dice la palabra de Dios. Entonces, conociendo las promesas de Dios, vos podés enfrentar las situaciones de otra forma. No con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Ahora sí, vamos a leer Jueces 6:25, que era lo que yo les quería leer hoy. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro de hato de tu padre. O sea, el rato sigue, ¿no? Pero acá Dios le sigue dando instrucciones a Gedeón. En el 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derribarás el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Es que termine con la idolatría de ese pueblo. Dios no puede obrar si sigue habiendo. No podemos estar jugando con Dios y con el mundo. Acá está mostrándole Dios la necesidad de derribar todo tipo de idolatría para Él poder manifestar su poder para ese momento tan particular. Ellos habían estado adorando a otros dioses, habían estado siguiendo otras culturas, la cultura del mundo de ese momento. Y Dios le manda a quitar todo eso del pueblo de Israel para poder Él bendecirlos. Entonces podemos ver que un punto importante es renunciar a toda idolatría en nuestra vida. ¿Qué hay más grande que Dios en nosotros? ¿Qué cosas consideramos más importantes que Dios? ¿Qué cosas nos sacan de los propósitos de Dios? Bueno, eso tenemos que ser nosotros quien los destruya. Así como le dijo a Gedeón: andá y destruílos. Andá y sacá todo eso, porque eso no te ayuda. Entonces, como quinto punto, renunciar a toda idolatría. Y cada uno de nosotros tal vez podamos identificar qué cosas nos sacan del juego de los propósitos de Dios. ¿Qué distracciones vienen a nuestra vida que me impiden tener una relación fluida con Dios? El diablo va a procurar poner distintas cosas, ¿sí? Hoy en día tal vez no haya ídolos como en aquella época, pero tal vez hay otros ídolos que vienen a tu vida a querer ocupar un lugar que no les pertenece. Y esto no quiere decir que estemos aislados del mundo, que seamos entes extraños en un mundo. No. Quiere decir que tengamos bien en orden las prioridades. Primero Dios, mi relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora Jueces 36, 40 al 40. Por supuesto que Gedeón aquí obedeció.
Si ustedes leen van a ver que él hizo todo eso. Tuvo oposición también, porque hubo oposición de la gente del pueblo de Israel cuando pasó esto. ¿Cómo viene a hacer estas cosas? Y tuvo oposición, quisieron destruirlo a él, atacarlo. Pero Dios lo cubrió. Dios lo cubrió. Después, si quieren. Jueces, seguimos en Jueces 6, 36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, o sea, vos dijiste, Dios, no fui yo. Yo lo voy a hacer, pero vos lo dijiste. Guarda, es tu promesa, acordate, Dios. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó a la mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, sigue él con su duda, ¿no? Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. No te enojes, Dios, pero si aún hablare otra vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¿Cuántas cosas Dios hace por nosotros, no? Para darnos confianza. ¿Cuántas cosas Dios está interesado en involucrarse en nuestra vida para que nosotros salgamos de dudas y de temores? El tema es que nosotros no permanezcamos allí. Podemos ver entonces un sexto punto, un sexto aspecto de este relato de Gedeón. Si tienes dudas, anda al mundo. No, busca a Dios. Busca las respuestas en Dios. Si tenés dudas, anda a su palabra, búscalo a Dios, pedí a Dios que te revele, orá a Dios. Si hay dudas en tu corazón, todos tenemos dudas en algún momento. Es imposible. La palabra dice claman. Claro, el tema es que clamemos a Él. El tema es que seamos mansos y humildes para clamar a Él. Gedeón clamó a Él. Y le dijo: no te enojes, Dios, pero aún todavía tengo una duda. ¿Podés hacer esto? Y Dios se manifestó. Y así lo va a hacer con cada uno de nosotros. Oremos a Dios, busquemos de Dios, pidámosle que nos dé sabiduría para ver lo que no estamos viendo, que es lo que le pasaba a Gedeón. Entonces, si tienes dudas, busca respuestas en Dios, no en otras cosas, no en lo que pueda decirte otro, si no es la palabra de Dios, obviamente, porque a lo mejor vas a un hermano y Dios trabaja a través de un hermano trayéndote una revelación o una palabra. Vamos ahora al capítulo 7. Ya aconteció que ya Gedeón tomó fuerza, tomó valor después de ver esto del vellón. Ya no le quedaban dudas. Dijeron: bueno, no sigo con mis dudas, dijo Gedeón. Entonces empezó a llamar al pueblo, empezó a convocar al pueblo para esto que Dios le había dado el lugar a Gedeón que lidere, que era salvar o liberar de los madianitas al pueblo de Israel. En el Jueces 7:3 encontramos este registro que dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema, o sea, habían reunido todo el pueblo. Gedeón se había tomado el trabajo de llamar a todos para la batalla, para ir a pelear. Cuanto más seamos, mejor, dijo Gedeón. ¿Cuántos somos? 2 millones. Bueno, que vengan 3 millones. Él miraba de esa manera la situación. Dice acá en Jueces 7:3: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. O sea, quien está con miedo, ¿sí? Quien está temeroso, devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo
22.000 y quedaron 10.000. O sea, hubo una estampida acá. Gedeón le dijo, miren muchachos, si tienen miedo, vamos a ir a la batalla, pero si tienen miedo, vuélvanse a su casa. Se fue más de lo que pensaba él seguramente. Capaz que no se va nadie, dijo Gedeón. No, se fueron 22.000. Quedaron 10.000. Bueno, era un número. Como principio acá podemos encontrar que ante la promesa de Dios no permitas que el temor y la incredulidad de los demás afecten tu corazón. ¿Qué estaba haciendo Dios acá? Protegiendo el corazón de Gedeón. Estos que tienen miedo no te van a servir, te van a hacer un estorbo en la batalla. Y no es que tenemos que desecharlos, sino que para ciertas cosas a veces el temor de otros viene y te lo pegan a vos. No, ¿cómo vas a hacer esto? Mirá lo difícil que está todo. A veces el temor de los demás, escuchamos más al temor que tienen los demás que a la liberación que Dios tiene preparado para tu vida. Dios estaba cuidando el corazón de Gedeón para que estos que estaban con temor, que estaban incrédulos, no lo afecten en esto que tenía que llevar adelante. Vuelvo a decir, no es que tenemos que ignorar o desecharlos, sino que hay ciertas cosas que tenemos que tener cuidado de que no nos afecten a nosotros. Jueces 7, vamos a leer ahora del 4 al 7. Es apasionante la historia de Gedeón. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Me imagino la cara de Gedeón en ese momento. Escúchame, se me fueron 22.000. ¿Qué hago? Llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblase sobre sus rodillas para beber. O sea, aquellos que toman el agua y lo lamen con la mano, como el perro, con la lengua, sí. ¿Vieron cómo hacen los perros? ¿Han visto cómo toma agua un perro? Bueno, algunos ladran, algunos. Y aquellos que se arrodillan al agua, a esos ponerlos aparte. ¿Sí? Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse todos los demás gente, cada uno a su lugar. ¿Cómo dijo Gedeón? Era al revés. Los 300 tenían que irse. No. Quedan 300 para la batalla, el resto a sus casas. ¿Qué estaba haciendo Dios acá? Ellos habían estado mucho tiempo idolatrando otros dioses, arrodillándose ante otros dioses. Entonces lo que hizo Dios acá es decir, estos todavía tienen costumbres idólatras. Están todavía con hábitos de idolatría que no es bueno que estén para esta batalla, esto que vos tenés que llevar adelante. Entonces que vuelvan a sus casas. Porque ellos estaban acostumbrados a arrodillarse ante otros dioses. Aquellos que tomaban el agua y lo lamían con su lengua de la mano, no estaban contaminados por la idolatría. Quedaron poquitos, ¿eh? A Dios no le interesa tanto la cantidad, sino la calidad. Muchos van por la cantidad, pero el tema es la calidad. Dios quiere hombres y mujeres con un corazón que le amen, que le busquen, que tengan querer tener una relación honesta con Dios. Como octavo punto podemos ver que para situaciones tenemos que rodearnos con personas fortalecidas espiritualmente. Cuando yo estoy débil, no puedo ir a otro que está débil o que está peor que yo. Tengo que buscar gente que esté fortalecida. Eso es lo que buscamos que suceda en la iglesia, fortalecernos unos a otros, llenarnos unos a otros con el poder de Dios. Eso es lo que tenemos que forjar en la iglesia. Ser hombres y mujeres fortalecidos espiritualmente. No vamos a buscar fortaleza espiritual en alguno que está alejado de Dios, que se ha ido a escuchar voces
que están alejadas de Dios. Y muchos cristianos muchas veces caemos en eso, de escuchar otros mensajes de gente que vive en la crítica, en el enojo, en el desprecio, y nos enganchamos. Dios estaba cuidando el corazón de Gedeón y de los 300 que estaban ahí, para que personas contaminadas espiritualmente no afecten este propósito de Dios, de librarlos de los enemigos. Y no quiere decir con esto que, vuelvo a reiterar, no es despreciar a aquellos, sino saber con quién tenemos que llevar a cabo los distintos emprendimientos en nuestra vida. Y orar por aquellos que tal vez espiritualmente, no están respondiendo como Dios quiere. Orar por ellos, no dejar de orar por ellos. Vamos a leer el versículo 10 al 15. Algo también que nos enseña. Dice: y si tienes temor de descender, porque acá Gedeón, tomó provisiones, le mandó a su casa al rey, a todos los que se habían arrodillado, se quedó con los 300 y se empezó a preparar. Pero Dios sabía que este hombre tenía que seguir fortaleciéndose, este hombre tenía que seguir adquiriendo confianza en su corazón. Entonces vamos a leer desde el 9. Dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, claro, dice: voy a descender al campamento, que son millones los que están ahí, miles y miles de que cuando me vean me van a matar. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los malecitas, los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿De dónde estaba el miedo ahora, no? O sea, siempre hay miedo. El tema es cuando Dios nos abre los ojos para que nosotros veamos y no tengamos miedo. Acá estos hombres estaban temerosos de que podían perder la batalla. Gedeón tuvo que tomar fuerza. Dios le mostró de que si él descendía y escuchaba la conversación de Dios, iba a dar cuenta de dónde estaban parados ellos. Sigue diciendo: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová, ahora sí, estoy convencido, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Tremendo, ¿no? Todas las cosas que hace Dios para que tomemos valor ante sus promesas. Como punto a destacar, podemos decir que si escuchamos y obedecemos a Dios, porque Gedeón podía haber no obedecido, no haber descendido del campamento. Si escuchás la voz de Dios y obedeces a Dios, Él quita tus miedos. Él se encarga de quitar tus miedos. Si escuchás y obedeces. O sea, si actúas en fe. Finalmente, en Jueces 7, 20 al 22, dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, porque después de esto Gedeón armó una estrategia, revelada por Dios por supuesto, una estrategia para
con 300 hombres, atacar a este pueblo que eran como langostas en el mar. Dice entonces en el 20, y los 3 escuadrones, formaron 3 escuadrones, tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, el ejército de los madianitas. Echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsida, en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola de Tabat. Bueno, finalmente Dios le dio la victoria. Pero ellos ni se movieron de su lugar. Estos hombres que estaban acampando, durmiendo, se levantaron aturdidos en la oscuridad, en la noche, sacaban espada y al que veía lo mataban pensando que estaban siendo atacados. Y eran ellos mismos. Además había varios pueblos, no era un solo reino, se habían juntado varios reinos. Seguramente entre ellos muchos no se conocían tampoco. Lo cierto es que ellos mismos terminaron matándose unos con otros. Podemos decir como 10º principio, vemos acá que el obrar de Dios depende de nuestra obediencia. Dios le mandó una estrategia a Gedeón impensada para él. Quédate quieto en tu lugar, rompan las teas, eran unos jarrones de barro, tengan las antorchas para que vean las luces, toquen las trompetas, griten, hagan escándalo. Y eso atemorizó a ese pueblo, a ese ejército que estaba allí. La obediencia que Gedeón fue construyendo en su corazón, fue cultivando en su corazón, le permitió la victoria. La obediencia a Dios es lo que nos permite que Dios pueda obrar a favor nuestro. Cuando desobedecemos, obviamente, Dios no puede obrar a nuestro favor. Estos principios que estuvimos mencionando, y seguramente si ustedes escudriñan y trabajan los capítulos de 6 y 7 de Jueces, van a encontrar otras cosas que tal vez puedan destacar, pero tiene que servirnos a nosotros en nuestro diario vivir, porque estos principios son principios espirituales y tienen valor cada día de nuestra vida. No es que hayan pasado de moda. Tal vez no tendremos que pelear contra un ejército de los madianitas, pero sí tenemos que enfrentar día a día situaciones en nuestra vida. Y nuestro comportamiento va a determinar cómo vamos a salir de esas situaciones. Si con la bendición de Dios, con el cuidado de Dios, con la revelación de Dios en nuestra vida, o lo haremos con nuestras fuerzas, con lo cual allí los resultados son inciertos y generalmente nos llevan a lugares de sufrimiento. Padre, te quiero dar gracias por tu hermosa palabra, por estos registros tan poderosos que nos infunden estos valores para que nosotros los apropiemos y los vivamos en nuestra vida, con nuestros semejantes, con nuestras familias, con nuestro entorno, para que podamos ser luz, como dice tu palabra, que fuimos llamados a ser luz, luminares en un mundo de tinieblas. Con estos principios que nos enseña tu palabra, a través de hombres que son nuestro ejemplo en quien tenemos que mirar. Y por supuesto, el mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, quien Él experimentó y vivió y manifestó estos principios y muchos más que Él hizo disponible por medio de su sacrificio, de su entrega, de su ofrenda en amor, para que nosotros apropiemos para nuestra vida estos valores espirituales. Te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, por tu bendición y porque estos ejemplos nos sirvan en nuestro diario vivir para tu gloria, Padre amado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.